Chicos, ¿tienen clases después? ¿Me escuchan? ¿Tienen clases después? Profe, eh, no deberíamos, creo, no tenemos clases después. Ya que no los escuchaba bien. Ya, son dos clases bastante extensas. Entonces vamos a partir primero por la de vesícula biliar y vía biliar y páncreas. ¿Ya? Si alcanzamos, hacemos la segunda clase y si no, mañana hacemos la de hígado, porque la idea es tampoco saturarlos con contenido. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. ¿Escuchan bien? Ahora sí, profe. Ya, entonces vamos a partir con la clase de vesícula biliar. ¿Alguien quiere grabar? Yo no sé, parece, no veo dónde puedo grabar acá. Acá está, rico. Recording in progress. Ya. Entonces vamos a hablar en esta oportunidad de vesícula biliar. Ustedes saben que la vesícula es un órgano que está asociado a la excreción de bilis y más del 95% de la enfermedad biliar se debe a colelitias. ¿Ya? Estas son las relaciones anatómicas. Voy a sacar un puntero láser. Vean cómo ustedes Disculpe, se ven, creo que no se ve cómo vamos viendo las diapositivas. ¿no? Por mi parte no se ve como... Ahí sí. ¿Será que va más lenta la conexión? Puede ser, pero no sé si otra persona puede confirmar. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Y ahí? Ahí se está viendo la imagen del hígado con el páncreas. Ya, sí, está bien. Ya. Bueno, cualquier cosa, niños, me avisan ya. Ya, profe. Gracias, Maca. Entonces acá están las relaciones anatómicas de la vesícula con el hígado y el páncreas y la primera porción del duodeno. Ahí están viendo la imagen histológica. Sí, profe. Ya. Este es un corte histológico para que recuerden cómo es la anatomía de la vesícula biliar. Y vean que es una pared muy delgada que está revestida por un epitelio cilíndrico simple, con los núcleos polarizados hacia la base, una lámina propia muy delgadita también donde hay algunos linfocitos, la muscular propia de la vesícula biliar y después la adventicia que está tapizada hacia el lado peritoneal por serosa, por, eh, por serosa. Bueno. Cuando hablamos de vesícula biliar, lo primero que se nos viene a la cabeza son los cálculos, ¿cierto? Porque eso es la razón por la mayor parte de la sintomatología y de la patología de la vesícula biliar. Es importante que ustedes sepan que el 50% son silentes
y pueden producir síntomas vagos, pero su importancia radica en el riesgo a cáncer de vesícula biliar. Los cálculos pueden localizarse en distintas partes de la vesícula biliar y alcanzar distintos tamaños, y a veces son muy pequeñitos, pero pueden estar ubicados, por ejemplo, en el conducto cístico o en la vía biliar fina extra vesícula biliar y producir síntomas de igual manera, ¿ya? Así pueden, si se alojan en el conducto o cuello por obstrucción, pueden producir un cólico biliar, una colecistitis aguda. Si están a nivel del colédoco, pueden producir ictericia, colangitis, pancreatitis aguda, ya principalmente por inflamación en la vía biliar. Y un bajo porcentaje de los cálculos, cuando están en el cuello vesical, produce lo que se llama el hidrops o mucosele de la vesícula biliar, en la cual la bilis se reabsorbe. ¿Ya? Existen distintos tipos de cálculos, la mayor parte son mixtos, pero están los de colesterol, que es más o menos el 10% de los cálculos. Son puros de colesterol, solitarios, en general amarillentos, medio radiolúcidos y tienen un patrón radial. Los otros tipos de cálculos son pigmentados oscuros, negruzcos, y los mixtos, que son los más frecuentemente asociados con las cistitis crónicas, que son polifacetados de color dorado negruzco. ¿Ya? Acá tenemos una diferencia entre cálculos los mixtos y ven acá los cálculos pigmentados negruzcos y que tienen distintas causas. Acá también estamos viendo barro biliar. El barro biliar es un tipo, también es colelitiasis por si acaso. Respecto al colesterol, los cálculos de colesterol, ustedes tienen distintos factores de riesgo, como son, por ejemplo, obesidad, dieta hipercalórica, la presencia de dietas con incremento de estrógeno, enfermedad intestinal con síndrome de mala absorción, son condiciones asociadas a un aumento del riesgo de los cálculos de tipo colesterol, que van a producir una bilis sobresaturada, y esta bilis sobresaturada produce a su vez una hipomotilidad de la vesícula biliar, hace que las sales se agreguen y se produzcan con mayor facilidad los cálculos. ¿Ya? Y además se produce una hipersecreción de mucos debido a esta inflamación intravesicular. Los cálculos pigmentados eh, son aquellos que se asocian principalmente a hemólisis crónica o también con parasitosis, como por ejemplo los ascaris, ya que o fasciola que pueden alterar la vía biliar. Dentro de los cálculos pigmentados, estos se deben a que existe un aumento de la bilirrubina no conjugada por infección de la vía biliar y aumenta la beta-glucuronidasa, o también porque se produzca un aumento de la hemólisis que va a producir un aumento de estas proteínas, de estos pigmentos. El hidrops de vesícula biliar es una característica de una patología de la vesícula biliar en la cual ustedes van a ver la vesícula inflada como un globito. ¿Ya? A ver, así como esta. Una bombita de agua y que va a tener un contenido acuoso mucoideo claro, ¿ya? Y esto se debe a que la bilis se reabsorbe y va a estar aumentada de tamaño. Vieron que la serosa, que es la parte más externa de la vesícula, va a estar indemne y la cara interna va a estar atrófica, ¿ya? Porque se dilata tanto la vesícula que se aplana. ¿Tienen dudas hasta ahora? Profe, a mí me quedó un poco de duda con el barro biliar. Mm, ¿ya? No sé si me lo podría explicar. No, son tipos de cálculos, pero que no alcanzan a formarse tanto los cálculos. Pero también bilis sobresaturada. Ah, ya, perfecto. Como que no toman la No forma de alcanza a una tomar la piedra. forma. Ah, ya. Gracias. Los mixtos son de coloración amarillenta porque también tienen, porque la mayor concentración que tienen son de elementos de tipo colesterínico. Jeremy. En el fondo los mixtos tienen de los dos componentes, pero principalmente colesterínico. Ya, bueno, la colecistitis aguda es una inflamación aguda de la pared de la vesícula biliar,
y que en gran parte de los casos se debe a una impactación del cálculo a nivel del cuello o del conducto cíclico. Es mucho más frecuente en mujeres, porque en verdad casi toda la patología biliar es mucho más frecuente en mujeres de edad media y se relaciona con todos los factores de riesgo que aumentan la presencia de cálculos, como el riesgo de la relación con la obesidad, dieta hiperestrogénica, etcétera. Y también es importante que sepamos que el hecho de tener ascendencia mapuche en nuestro genoma también nos hace más proclive a tener mayor cantidad de cálculos que otras razas, que otras personas, pero además nos da genéticamente mayor riesgo de tener cáncer de vesícula biliar. Entonces, lo que se produce primero es un cuadro obstructivo que determina una necrosis isquémica de la mucosa, se expone el tejido conectivo subepitelial y posteriormente va a existir una infección bacteriana debido a la exposición del tejido conectivo, porque antes la barrera es el epitelio. Entonces tenemos que en la patogenia, ¿alguien me preguntó algo más o no? Bueno, nada. Entonces, tenemos que desde el punto de vista patogénico, primero tenemos un aumento de la presión intraluminal con compresión e isquemia, después existe una irritación química de los ácidos biliares y posteriormente la infección secundaria, como les había mencionado. Esto, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a tener una vesícula que va a estar aumentada de tamaño, edematosa, con eritema, áreas hemorrágicas. La serosa va a estar cubierta por áreas de fibrina o exudado purulento. La pared vesicular va a estar aumentada de espesor hasta 10 veces, pero por edema. ¿Ya? La mucosa hiperémica que puede variar desde rojiza hasta negruzca si tiene áreas de necrosis. En esta foto estamos viendo una vesícula biliar distendida con múltiples cálculos, ¿cierto? Polifacetados, negruzcos y amarillentos, o sea, son cálculos mixtos que distienden. Imagínense cómo está esta pobre vesícula biliar. Y la vesícula biliar aumentada de tamaño, con la serosa hemorrágica, la pared con edema, ven que se ve brillante, y la mucosa que se observa aquí por la orillita también eritematosa. Acá estamos viendo dos tipos de inflamación aguda diferente, acá una más bien hemorrágica y acá una necrótica. Entonces depende del tiempo de evolución y de los cálculos asociados qué tan grave puede llegar a ser una colecistitis aguda. Desde el punto de vista histológico, como es un proceso inflamatorio agudo, vamos a tener esos elementos. Vamos a tener congestión, edema, un infiltrado inflamatorio que es de predominio neutrófilo. Puede existir áreas abscedadas con focos de necrosis y posteriormente, cuando empieza a disminuir la inflamación aguda, puede que sea tan grave que tengan que operar la urgencia, pero también a veces no son tan grandes las inflamaciones agudas y termina realizándose un cuadro subagudo en el cual disminuyen los neutrófilos y aumentan los eosinófilos. Eso es lo que habitualmente pasa, ¿ya? Pequeños cuadros de inflamación aguda terminando en una inflamación crónica reagudizada. Acá estamos viendo un corte histológico con hemorragia, denudación del epitelio. Ven que ya no se ve tan igual como en la primera foto. Y estamos viendo que hay muchas células acá que tienen que ser neutrófilas. Con mayor aumento, estamos viendo acá una superficie epitelial que empieza a desprenderse con infiltración hemorrágica de la mucosa. A nivel de la túnica muscular, como habíamos mencionado, un infiltrado inflamatorio de predominio neutrófilo. Chicos, ¿tienen dudas hasta ahora? Por mi parte, no, profe. Yo sé. La colicistitis aguda entonces puede ser asociada a cálculos, pero también existen la acalculosa, y que esto acuérdense porque siempre se lo preguntan los cirujanos. ¿En qué contexto puede darse? Bueno, en un paciente inmunosuprimido,
que tengo, por ejemplo, un shock séptico con hipotensión, entonces baja el débito cardíaco y se produce una inflamación aguda por isquemia también. En casos en que, por ejemplo, tengan una vasculitis, también traumas, infecciones bacterianas o parasitosis como el ascaris que suben por la vía biliar y obstruyen a nivel del conducto cíclico. ¿Y cuáles serían complicaciones? Bueno, que la pared se ulcere, que se produzca una inflamación ascendente, con abscesos a nivel del hígado, subhepático, sepsis y que sea una falla multiorgánica severa. La colicistitis crónica, en el fondo, es una secuela de múltiples episodios de colicistitis aguda, cuya principal causa es la presencia de cálculos, los cuales van a producir un daño de la mucosa por los ácidos biliares y la mucosa para defenderse empieza a presentar cambios como metaplásicos, ¿ya? Desde el punto de vista macroscópico depende de la etapa evolutiva, los cambios morfológicos que van a tener ustedes, o sea, puede ser una vesícula que está muy grande o una vesícula más bien pequeña, con serosa deslustrada, adherencias porque hay fibrosis, la pared va a estar aumentada de tamaño, de espesor, pero a diferencia que en la colicitis aguda, este aumento de espesor no es por edema, sino por fibrosis. Y la mucosa, ustedes pueden observarla normal, con pliegues aplanados, inclusive atrófica. Acá estamos viendo ejemplos de vesícula biliar. Ven, acá está una vesícula más pequeña, pero llama la atención el espesor de la pared. ¿Ven? Una pared gruesa por fibrosis. Y en la mucosa, cuando uno la ve, tiene, ya no se ve como un terciopelo, sino que se ven trabecas. ¿Ya? Y en el lumen, múltiples cálculos. Entonces, acá estamos viendo una pared de vesícula biliar y está abierta, ¿cierto? Acá este clip está en conducto cístico y estamos viendo la mucosa que en vez de ser como un terciopelo, tiene múltiples trabéculas fibrosas. Y en la histología, ustedes van a tener que a nivel del epitelio, como el epitelio empieza a estar siempre irritado, va a tener metaplasias pilóricas de tipo intestinal, que no es el epitelio habitual de la vesícula, que es un epitelio cilíndrico simple. En la lámina propia vamos a tener un infiltrado principalmente de linfocitos y esta vesícula como que se contrae y se dilata, piensan como un globito que se dilata y se contrae para tratar de expulsar la bilis que está en su lumen y que está siendo obstruida su salida por los cálculos. Empiezan a aparecer estas herniaciones de la mucosa que se llaman senos de Rokitansky. Con mayor aumento, acá estamos viendo entonces, ven que se ve bastante diferente que en la primera foto que les mostré de la vesícula. Acá estamos viendo una metaplasia intestinal en la superficie epitelial. Esto de acá es metaplasia pilórica. Si esto continúa, esta metaplasia intestinal puede acumular mutaciones, avanzar a la displasia y por ese mecanismo llegar hasta el cáncer de vesícula biliar. En esta foto estamos viendo la presencia de senos de Rokitansky. Ven, acá está el revestimiento epitelial, hiperplásico, con áreas de tipo pilórica, pero acá estamos viendo estas herniaciones de la mucosa que les decía yo, que se llaman senos de Rokitansky-Achoff. Además, con esta vesícula inflamada de manera crónica, en la lámina propia ustedes van a ver un infiltrado de predominio linfocitario y la túnica muscular también va a estar aumentada de espesor, hipertrófica, porque tiene que contraer y dilatar esta pobre vesícula. Es como que estuviera yendo al gimnasio para tratar de expulsar la bilis que la obstruyen los cálculos. ¿Dudas hasta ahora, chicos? Por mi parte, no, profe. Ya, súper bien. Entonces, acá estamos viendo macroscópicamente una vesícula biliar que ya no se ve la serosa brillante como es, la serosa habitual. Imagínense un papel aluxaplas, así debe ser brillante. Acá se ve opaca por la fibrosis y al corte vemos que los cálculos inclusive están incrustados en la pared.
¿ven? Y la pared, además, está engrosada con fibrosis y esto blanquecino que están viendo ustedes es calcificación. Está inclusive calcificada, por eso es una vesícula en porcelana. La colesterolosis. ¿Qué es la colesterolosis? Bueno, es un tipo de vesícula biliar en la cual su aspecto morfológico cambia por la impregnación de colesterol, producto de bilis sobresaturada. ¿Ya? Y esta vesícula de la colesterolosis es como clásica, rueda en el pabellón para que ustedes la recuerden. Miren, así es. Es una vesícula que ya normalmente la mucosa es así, verde aterciopelada. ¿Están viendo sincrónicamente lo que estoy mostrando? Sí, Sí, profesora. profe. Ah, ya, qué bueno. Entonces debería ser así verde aterciopelada, en cambio acá vemos que tiene unas estrías doradas, inclusive unas lesiones polipoides. A veces creen que estos pólipos son cálculos y lo operan por eso, porque en la ecografía se ven como que fueran cálculos, pero son pólipos de colesterol o pólipos colesterínicos. Y acá estamos viendo este retículo dorado que en el fondo es esto, es la presencia de estos macrófagos espumosos en cuyo citoplasma tienen colesterol, ¿ya? Los pólipos vesiculares corresponden a un grupo que es heterogéneo de lesiones elevadas de la mucosa y que pueden tener o no pueden tener pedículo. Y hay indicación dentro de las guías GES de extirpación quirúrgica de la vesícula, porque la ecografía no es buena para decir si es que es cáncer o no es cáncer. Así, los tumores malignos en la vesícula biliar podemos clasificarlos principalmente los carcinomas, siendo el más frecuente el adenocarcinoma. El cáncer de vesícula biliar es un problema de salud relevante en Chile por su alta incidencia en comparación con otros países y que está bien documentada también en otros países, como por ejemplo en India, ¿ya? Eh, es una de las que tiene la tasa ajustada de mortalidad más alta del mundo por cáncer de vesícula biliar. Y el principal factor de riesgo es la presencia de cálculos biliares, ¿ya? Entonces hay países que tienen mucho cáncer de vesícula biliar y que inclusive son base para que se realice estudios. Acá en Chile existen estudios que se están realizando en otros países para tratar de disminuir la incidencia de cáncer de vesícula. ¿Ya? Para eso en Chile nosotros, o sea, se ha implementado la guía GES para tratar de extirpar la vesícula biliar cuando existe cálculo. Pero aún así la mortalidad no se ha visto reducida. Entonces se están tratando de buscar otras armas terapéuticas para o de diagnóstico para poder disminuir más ese nivel, ¿ya? La mayor incidencia aparece en mujeres de Chile y después seguía en India, ¿ya? Obviamente en India muchos más habitantes, por eso finalmente también allá es un lugar donde se privilegia para hacer estudios. Pero en Chile, pese a los esfuerzos, ha permanecido como la tercera o cuarta causa de muerte por cáncer en Chile, en las mujeres. Este es un estudio que se trató de ver la mortalidad por cáncer de vesícula biliar y se ha visto que, bueno, en el grupo 35 a 49 años, esto se redujo, la mortalidad por cáncer de vesícula biliar, y en el grupo de los 50 años se tiende a mantener estable, ¿ya? Y la disminución no fue tan acentuada como en el primer grupo etario, ¿ya? Así que en el fondo lo que se trata actualmente, de hecho, acá en el hospital estamos trabajando en un proyecto que es con otros hospitales, con la Universidad de Chile, la Universidad de Heidelberg, para tratar de hacerle secuenciación genética a los pacientes y buscar cuando tienen alelos mapuches, porque se ha visto que ellos tienen mucho más riesgo de tener cáncer de vesícula biliar, ¿ya? Este es un registro de Valdivia, en el que vean que, bueno, se sabe que la primera causa de cáncer en las mujeres es de mama, y después vesícula biliar. ¿Cuál sería el origen de la del cáncer de vesícula biliar? El principal origen es el daño epitelial y la inflamación crónica sostenida por la presencia de cálculo, ¿ya? Entonces, esto además
de la flora bacteriana que produce sustancias genotóxicas van a alterar el ADN de las células de revestimiento de la vesícula biliar, propiciando la vía de la displasia de bajo a alto grado y después el carcinoma infiltrado. Como les mencionaba, existen distintos factores de riesgo, como es la polilitiasis, que es el principal factor de riesgo, y otras como la presencia de obesidad, infecciones, vesículas porcelanas, colangitis esclerosante también se ve mucho más asociada a la presencia de cáncer. El cáncer de vesícula biliar tenemos que tener en cuenta de que es un cáncer un poco o bastante traicionero, ¿ya? Porque los síntomas que producen son inespecíficos y muchas veces pasan desapercibidos. Pueden presentarse en el contexto de una colecitis aguda, una colecitis crónica. Piensen que el 50% de los cánceres se diagnostican en colecistectomía de rutina, en las cuales no estaba sospechado la presencia de cáncer. Por eso es muy importante que cuando ustedes vayan a operar a un paciente, tienen que esperar la biopsia porque hay un porcentaje de pacientes que terminan teniendo, en el informe aparece cáncer. Y lamentablemente la pared de la vesícula biliar, como es gruesa o delgada. ¿Cómo es la pared de la vesícula biliar, gruesa o delgada? ¿Delgado? Claro, la pared de la vesícula biliar es delgada. Entonces, em, un cáncer fácilmente es transmural y entonces es bastante avanzado. Por eso hay que tener cuidado. Bueno, también pueden debutar como un tumor de vía biliar a través de una gran ictericia. Pueden debutar como un tumor digestivo diseminado, en la cual ustedes, por ejemplo, vean un nódulo periumbilical o con un primario desconocido. Y otras enfermedades digestivas como un síndrome pylórico por obstrucción gástrica, por las adherencias al tumor. Entonces, desde la mucosa normal al cáncer invasivo, ¿cierto? Existe una serie de acumulación de mutaciones. Pero ven que pasan desde mucosa normal, colecistitis crónica, después áreas de metaplasia pseudopilórica, metaplasia intestinal, después viene la displasia intraepitelial de bajo alto grado al carcinoma in situ y posteriormente el invasor. Entonces, esa es la secuencia que es la más frecuente para el cáncer de vesícula biliar. Pero también existe otra vía, que es la vía adenoma-carcinoma, en la cual desde un adenoma aparece un carcinoma invasor. Y esta vía es una vía compleja y es la que justifica que cualquier pólipo encontrado como hallazgo en la vesícula biliar justifica la policistectomía. Aunque la mayor parte de los casos corresponden a pólipos de tipo colesterínico, de esos como amarillentos que vimos en la colesterolosis. ¿Qué estamos viendo acá? Esto se llama metaplasia intestinal. ¿Ven? Estamos viendo una glándula que tiene células caliciformes. Desde el punto de vista macroscópico, la mayor parte de las lesiones del cáncer se localizan en el fondo, después en el cuerpo, después en el cuello, y pueden ser polipoides, nodulares, ulcerados o infiltrativos. Y desde el punto de vista histológico, es una neoplasia maligna con la proliferación epitelial que forma estructuras tubulares o papilares. En este caso estamos viendo una vesícula que está abierta de manera sagital y estamos viendo que a nivel del fondo, en la pared está gruesa, ¿cierto? Blanquecina, con esta lesión blanquecina infiltrativa. Miren, esto gris que estoy mostrando acá con el puntero es la túnica muscular y vean cómo se interrumpe acá. ¿Por qué? Porque ya el tumor que este blanquecino ya traspasó hasta la subserosa. En esta otra foto, ¿qué estamos viendo que le llama la atención?
que tiene un interior negruzco, que hay una masa blanquecina amarillenta en la parte ahí, derecha de la imagen y también en la ¿Acá? parte izquierda, ¿sí? Claro, entonces mira, esto es hacia el conducto cístico y esto está muy redondo. ¿Te llama la atención eso? Sí, tiene un En borde un poco relación a más esto que es regular, más irregular. ¿Ah? claro. El otro es más regular, el otro es más irregular. Claro. Y esto está dado porque este es el ganglio cístico y está comprometido. ¿Ven? Entonces tiene una metástasis del ganglio, en el ganglio cístico por este cáncer. Por eso se ve blanquecino homogéneo. Muy bien, Macarena. La mayor parte de estas lesiones corresponden a adenocarcinoma y menos frecuentemente los otros tipos de carcinoma. Acá estamos viendo una neoplasia maligna, pero ¿es infiltrativa o es in situ? In situ porque no hay como paso de la membrana basal. Súper bien, ¿cierto? Porque está ahí limitada a la membrana basal. Y en este caso es una neoplasia maligna que es infiltrativa. ¿Ven? Está formando estas estructuras tubulopapilares, súper diferente y proliferativo respecto a la pared de la vesícula biliar normal y está formando estructuras papilares, pero también tubulares que se meten en el espesor de la pared. Como este es un órgano tubular, y ustedes ya lo deben haber visto con la doctora Moreno, mientras cuando hablemos de órganos tubulares, el TNM va a ir basado en la profundidad de invasión, pero en el espesor de la pared, no en el tamaño. Aquí también estamos viendo cómo se mete la túnica muscular esta lesión. Acá lo mismo, ¿ven? Acá tenemos una neoplasia maligna que forma estructuras papilares, tubulares, que llegan a la túnica muscular. Si vamos con mayor aumento, nos damos cuenta que existe una pérdida de la polaridad nuclear, ¿cierto? Con alteración de la relación núcleo-citoplasma. Este otro también tipo de cáncer, adenocarcinoma de tipo biliar, y ven que forma estos tubos bien hechos, rígidos, están infiltrando de manera desordenada. ¿Este les parece cáncer o no cáncer? Ya, esto es cáncer. Ya tenemos acá la estructura epitelial, nada más que está para el lado de la foto. Ahí está el lumen, acá está toda esta proliferación epitelial y que forma estructuras glanduliformes que infiltran la pared. Estos cánceres se pueden diseminar por contigüidad al hígado, al peritoneo, pueden irse por vía linfática, linfonodos regionales o por vía hematógena al pulmón, suprarrenales, etcétera. Aquí estamos viendo una pared de vesícula biliar que está muy engrosada con esta neoplasia maligna y que se está metiendo al hígado. Ese es otro de los elementos que cambian el TNM, el compromiso a nivel del hígado. ¿Ven? O sea, cómo vamos avanzando en la tapificación. La principal forma de tapificar un cáncer tubular es cómo avanza en el espesor de la pared. Y vemos que el T1 invade solamente la capa muscular, hasta la capa muscular. T2, cuando ya traspasa la capa muscular en su cara serosa o hepática. T3, cuando va a otros órganos vecinos o invade directamente el hígado. Y T4, ya cuando tienes un compromiso de otros órganos. Más los N son los ganglios comprometidos. No es necesario que se aprendan esta tapificación, sino que simplemente sí me interesa que sepan que dependiendo del espesor de profundidad, cómo varía esto. Y van a ver que en el fondo la sobrevida cae mucho cuando ya existe este compromiso a nivel de transmural en la vesícula. Vean como de un 95% sobrevida baja ya ah, bueno, a la más o menos la mitad cuando existe un compromiso
fixado la túnica muscular hacia la subserosa. Cuando hay de hallazgo un cáncer de vesícula biliar, anteriormente pueden hacerle una ampliación hacia la resección hepática para tratar de llevar al R0, o sea, la menor neoplasia residual posible. Entonces, dentro de los factores pronósticos estaría la profundidad de invasión en el espesor de la pared, el grado histológico, porque como todo adenocarcinoma y como vimos anteriormente en la clase de neoplasia, ustedes pueden dividirlo en bien moderado, poco diferenciado. Dentro de todos los subtipos, el de tipo papilar es el de mejor pronóstico y peor pronóstico en caso de que ustedes se vean enfrentados a un carcinoma escamoso, adenoescamoso, de células pequeñas o indiferenciado. También cuando tienen invasión linfovascular tiene peor sobrevida. Y esto es muy importante, ¿ah? ¿Por qué creen ustedes que mandan las vesículas biliares cuando tienen la sospecha clínica, que es en la minoría de los casos, no en la mayoría? ¿Para qué lo estaríamos mandando a biopsia rápida? ¿Qué opinan? Es para evaluar los bordes quirúrgicos, ¿no? Para ver si sacaron todo el tumor. Que es para ver los bordes quirúrgicos, porque si el borde quirúrgico a nivel del conducto cístico está positivo, tienen que ampliarlo, ¿ya? Y ver si es que pueden extender esa resección. Acá hay algunos esquemas. Vean cómo el cáncer puede ir avanzando en el espesor de la pared. De uno, cuando está ahí lámina propia. De dos, eh, bueno, cuando ya ha invadido la túnica muscular y se mete a la subserosa. De tres, cuando compromete el hígado y perfora. Y de cuatro, cuando ya tienes compromiso de otros órganos. ¿Dudas hasta ahora, chicos? Paramos un momento para que se tomen un vasito de agua. Bueno, profe. Recording stopped. Ya, volvemos en 10 minutos, ¿ya? Gracias, profe.
Ya sigamos. No sé si pasaron 10 minutos. Bueno, profe, ¿Ah? bueno, Ya. No me había dado cuenta que no se alcanzó a cargar en el Drive la otra clase, que es la clase de hígado. Ya se la subí y la clase de hígado es como bastante extensa. Entonces lo que hice fue subirles un video para que ustedes puedan ver antes la clase con el video, ¿les parece? bueno, profe. Y después podemos volver a hacer la clase si quieren mañana, pero así ya tienen un contexto de lo que vamos a ir revisando. Porque en verdad es una clase bastante densa. A ver, ¿dónde está? ¿Están viendo patología pancreática? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿verdad? No sé por qué no puedo ponerme a grabar. Recording in progress. Recording Ahí stopped. sí. Ya, entonces vamos a seguir con el resto de la clase. Ahora vamos con páncreas. ¿Tienen alguna duda, chicos, con lo que estábamos viendo de vesícula biliar? Es importante que manejen esa patología porque es muy prevalente en Chile. Ya, bueno, respecto al páncreas, es un órgano que es único, que es retroperitoneal y que pesa hasta 140 gramos y está constituido por cabeza, cuerpo y cola. Tiene una superficie que es rosada, lobulada y que tiene unos pequeños tabiques fibrosos. Bueno, ahí están las relaciones anatómicas del páncreas y recuerden que tiene dos componentes. Tiene el páncreas que es exocrino y el páncreas endocrino. Como estamos en la unidad de digestivo, nosotros nos vamos a referir al páncreas exocrino. Este es un esquema de la histología del páncreas que está organizada en acinos, ¿cierto? Conductos y además tiene el componente endocrino que son los islotes de Langerhans que tiene distintas células que van a secretar insulina, glucagón, etcétera. Acá estamos viendo acinos pancreáticos que tienen, ven estos acinitos en su citoplasma granulario eosinófilo porque tienen varias enzimas. Recuerden que el páncreas tiene proteasas, lipasas, que permiten degradar los alimentos. Y todo este contenido va a ir hacia los excretores, que son conductos que pueden ir variando su alto del citoplasma, pero de cúbico a cilindros. Entonces, todos los órganos pueden ser asientos de patología inflamatoria y neoplásica. ¿Ya? La inflamación aguda del páncreas se llama pancreatitis aguda, que es un cuadro clínico que puede ser muy severo, causa de mortalidad y que se caracteriza por dolor abdominal de comienzo agudo, secundario a necrosis tisular por las enzimas que son vertidas al peritoneo desde el páncreas. ¿Ya? Existen ciertos factores etiológicos, como por ejemplo los metabólicos, pacientes con antecedentes de alcoholismo, algunos fármacos, agentes mecánicos, como en las mujeres, por ejemplo, la causa más frecuente es la patología biliar, también iatrogénico en pacientes, por ejemplo, que están haciendo gastrectomía en manga, se produce una iatrogenia mecánica en la cirugía y se produce una pancreatitis, causas vasculares como, por ejemplo, la vasculitis, cuadros infecciosos como el virus de la parotiditis, ¿ya? Entonces, existen múltiples causas de pancreatitis aguda, pero la mayor parte de ellos se deben a alcoholismo y enfermedades de la vía biliar. Eh, Hasta un 60% de los pacientes van a tener cálculos de vesícula biliar
y es importante que ustedes sepan que hasta un 5% de los pacientes con cálculo van a tener pancreatitis. La frecuencia de la relación hombre-mujer según la etiología es diferente. Es más frecuente en causa biliar en las mujeres y por el alcohol en los hombres. Igual existe un porcentaje que se mantiene con causa desconocida y otras. Desde el punto de vista macroscópico, ustedes van a ver un páncreas que va a estar aumentado de tamaño con edema, o sea, con todas las características de inflamación aguda. Necrosis grasa, esto se debe a las enzimas lipolíticas, hemorragia por destrucción de los vasos sanguíneos y las proteasas, destrucción de tejido pancreático también por proteólisis y una reacción inflamatoria aguda que va a depender de los polimorfos nucleares no cristianos. Cuando se produce una inflamación, se dañan las células acinales pancreáticas y se vierten a la circulación y todas las proteínas que tienen en su citoplasma. Y eso es lo que condiciona el daño de edema, daño vascular, que es lo que ya mencionamos anteriormente. Desde el punto de vista macroscópico, ya les comenté que va a estar edematoso con hemorragia, con áreas que alternan entre áreas blanquecinas y amarillentas, que son los focos de necrosis grasa características del páncreas, que además se van a saponificar con sales cálcicas, por eso se llama esteatonecrosis. También, como estas enzimas son vertidas al líquido peritoneal, ustedes van a tener estos focos de necrosis en otras partes del abdomen, como en el pilón, en el meso, y no es de extrañarse por esto que los pacientes a veces debutan y son mal diagnosticados como una apendicitis aguda, y en verdad es una pancreatitis. Acá estamos viendo un páncreas aumentado de tamaño, tematoso, con áreas de hemorragia y otras áreas blanquecina amarillenta que corresponden a necrosis grasa. Acá, con mayor prevalencia de estas zonas blanquecino amarillentas que corresponden a necrosis grasa. Hacia el lado izquierdo en esta foto estamos viendo páncreas remanente, acá hay tejido pancreático necrótico y acá hay tejido adiposo necrótico con vasos sanguíneos también que están necrosados. O sea, acá tenemos un foco de esteatonecrosis. Y ven que esta necrosis con mayor aumento además tiene como un polvito entre su lado rosado y esto corresponde a sales cálcicas porque se saponifica como un jabón y caen. La pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica eh, es una enfermedad inflamatoria destructiva del páncreas exocrino, en la cual ustedes van a tener fibrosis con células inflamatorias y cambios secundarios en los islotes de Langerhans y ductos pancreáticos. ¿Ya? Los pacientes, como es una enfermedad que va avanzando en el tiempo, van a debutar con baja de peso, mala absorción. ¿Por qué? Porque no hay enzimas pancreáticas que degraden los alimentos y además van a tener esteatorrea, ¿ya? Porque no van a poder absorber todas las grasas que consumen. Entonces, muchas veces los pacientes que tienen una pancreatitis crónica avanzada son diagnosticados con sospecha de cáncer de páncreas. Como les mencionaba, al principio pueden tener un aumento de tamaño del páncreas con compromiso de algunas zonas y principalmente en la periferia. Y posteriormente el páncreas va a estar reemplazado por fibrosis, por necrosis y casi no quedan acinos, ¿ven? ¿Se acuerdan de la primera foto que era este tejido pardo cafezoso? Y acá está reemplazado por áreas de fibrosis nódulas, con infiltrado inflamatorio crónico de linfocitos, atrofia de los vacinos y fibrosis. Acá estamos viendo también tejido pancreático remanente. Vean que todavía mantiene esa estructura acinar. Conductos como lóbulo céntrico, porque esto es diagnóstico diferencial histológico con cáncer. Pero todavía se mantienen algunos lotes de Langerhans, unos ductos atróficos y fibrosis. El cáncer de páncreas es el tumor maligno digestivo con mayor letalidad dentro de los tumores digestivos. Es frecuente en pacientes principalmente hombres y de mayor edad. Y el tipo histológico más frecuente, para que ustedes sepan, es el adenocarcinoma, me faltó ahí, ductal, ¿ya? Por eso, origen del sistema ductal del páncreas, la mayor parte. Y tiene una muy mala sobrevida, miren, 1,4% a los 5 años.
Factores de riesgo, ¿cuáles serían? Bueno, el tener una pancreatitis crónica, el antecedente de alcoholismo, el hecho de tener historia familiar con antecedente de cáncer de páncreas pesa mucho. Y bueno, otros síndromes como el síndrome de Poids-Schegel y la poliposis adenomatosa familiar. Eh, También es importante ver que pueden asociarse a diabetes mellitus cuando es de reciente diagnóstico. Eh, y en otros pacientes puede aparecer de manera tardía. Y bueno, pacientes con dieta alta en grasa. Existen lesiones precursoras al igual que en vesícula biliar, porque estamos hablando de alteraciones que se producen a nivel de los ductos, ¿cierto? Entonces, cuando el epitelio normal y empieza a tener mutaciones, pasa con la displasia de bajo grado a alto grado hasta el carcinoma infiltrante. La mayor parte de los cánceres de páncreas se localizan a nivel de la cabeza, menos frecuentemente cuerpo y menos a la cola. ¿Ya? Pero la mayor parte son a nivel de la cabeza al páncreas. Se originan, como les había mencionado, en el epitelio de los conductos y se caracterizan por corresponder a una masa que es dura, pétrea, blanquecina, grisácea. Pueden secretar mucina y lo que sí, estos cánceres producen mucha desmoplasia y gran cantidad de permeaciones perineurales. Por eso es uno de los cánceres que más dolor producen las personas. Los tumores de la cabeza al páncreas avanzan hasta que infiltran el duodeno, infiltran la ampolla y por esta vía pueden producir obstrucción de la vía biliar. Entonces, como les había mencionado, acá hay una lesión que está en la cabeza del páncreas, la mayor parte en la cabeza, menos frecuentemente en el cuerpo y menos frecuentemente en la cola. Acá tenemos un adenocarcinoma que es, bueno, ductal de páncreas. No sé si ven que en esta pieza acá está el intestino, acá arriba, y acá está la cabeza del páncreas, está cortado y ven tejido pancreático normal y esta lesión blanquecina irregular. Acá lo mismo, ven la relación anatómica con el duodeno, la ampolla, y acá estamos viendo la cabeza del páncreas con esta lesión blanquecina, que desde el punto de vista histológico es una lesión que produce una proliferación de estructuras tubulares que ya no tienen el patrón organizado lobulocéntrico que les dije de la pancreatitis crónica, sino que tienen un patrón más bien desordenado e irregular, ¿cierto? Y que está rodeado de el estroma desmoplásico. Acá estamos viendo estructuras tubulares que inclusive secretan mucina. Recuerden que los criterios para decir adenocarcinoma era que formara glándulas o papilas o formara mucina. Estos tumores pueden estar localizados en el retroperitoneo, pero también o sea, pueden avanzar localmente hacia el retroperitoneo, comprimir ahí todos esos órganos, el estómago, el duodeno, o pueden extenderse por vía ganglionar a todas las cadenas linfáticas o tener metástasis a distancia. En este caso, vean las relaciones anatómicas como este tumor está infiltrando acá el duodeno. ¿Ven? Esta mucosa verruca es mucosa duodenal. Y acá está proliferación glanduliforme. Respecto al TNM, como esto es un órgano sólido en el páncreas, el TNM va a ir por tamaño, no por compromiso de estructuras en profundidad, ¿ya? Así que eso es algo que tienen que tener en. ¿Tienen alguna duda, chicos? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? No entendí. ¿No escuché qué? Lo último del TNM de páncreas, ¿en qué se diferenciaba con el otro? ¿Con cuál otro? Que dijo que se diferenciaba algo el TNM de páncreas, no lo escuché Sí, bien. con los otros órganos, con los órganos tubulares, quise decir. Porque como el páncreas es un órgano macizo, sólido, no tiene capas así como la mucosa, la submucosa, como es en los órganos tubulares, como es el esófago, estómago, colon, vesícula biliar. Acá es un órgano sólido. Entonces los órganos sólidos, el T es por tamaño. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Me entendiste, Emilia?
Sí, sí, ya entendí, gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí. ¿Profe me escucha? Por mi parte no, profe, todo bien. Si quieren ver el video y nos juntamos a ver el video, ¿cuánto? Voy a revisar cuánto dura, espérenme. Ah, sí. El video de hígado es largo porque la clase es... ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, profe, se sí se escucha. escucha. Ah, ya. El video de hígado es súper largo, dura 1 hora 20. ¿Ya? ¿Quieren verlo y nos juntamos a discutirlo en 1 hora y media más? ¿Esta clase hasta qué hora es? Hasta las 5, profe. Ah, hasta las 5. Sí. Ay, yo tenía en mi cabeza, pensé que era hasta las 6. Ya, entonces se los dejo de tarea. Bueno, profe, Ya, porque en verdad yo les recomiendo que vean el video y para que podamos sacarle el jugo a la clase, porque hígado es una materia complicada. Así que vean el video, díganle a sus amigos que mañana, por favor, nos juntamos aquí a las 9. ¿Está bien a las 9 o quieren juntarse más temprano? La clase empieza a las 9:30 mañana, profe. Sí, no, sí sé, pero le Ah, pregunto si es que está bien, porque a veces las 9:30 puede ser como muy tarde, ¿o no? ¿O está bien? no, está bien. Ah, ya, es que otros años me pedían adelantarlas porque querían terminar rápido las clases. Ya, entonces nos juntamos mañana a las 9:30. Por favor, lleguen con la clase lista para que hagamos un repaso de la clase antes de pasar al práctico, ¿ya? ya, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Ya, profe, cuídese. cuídense, chao, chao. Ya, profe.